Buenas noches, ingeniera Lauren. A mí me correspondió el tema de cigüeñales. Primordialmente vamos a hablar de varios aspectos, las generalidades, partes que afecten el cigüeñal, mantenimiento, materiales de construcción y unas conclusiones muy pequeñas. Entonces, esencialmente vamos a iniciar con las generalidades, que es un cigüeñal. Entonces es la pieza más importante de un motor de combustión, ya que es movido por la función interna de la combustión, los gases comprimidos, que lo que hace es la biela en movimiento circular para impulsar un motor. Como aparece en la figura 1, ahorita en una toma vamos a mostrar las imágenes. El cigüeñal también puede ser llamado como eje de árbol, cigüeñal de árbol, de manivelas o eje de motor. Están definidos por diferentes siglas o palabras que van definiendo las partes de un cigüeñal. El cigüeñal va elaborado de diferentes formas, dependiendo del tipo de motor y para el que se vaya a utilizar. Tenemos los cigüeñales para motor SV, que son serie de válvulas laterales, el sistema más sencillo con menos piezas, que trabaja en forma lineal, que se utiliza en partes agrícolas e industriales. Está el OHV, que es de válvulas en cabeza. Este sistema ya tiene las válvulas en la culata, en la parte de atrás, donde vamos a hablar ahorita los cojinetes, y aparece el árbol de levas, pero este se encuentra por debajo del cilindro y acciona las válvulas por medio de empujadores. Tenemos otro motor que es el SOHC, que en castellano sería árbol de levas de cabeza. Siempre este sistema ya tiene un único árbol de levas en cabeza, es decir, en la culata, y bien por balancines o bien directamente en las válvulas de escape y de admisión son accionadas por un árbol de levas, ¿sí? Por solo un árbol de levas. Tenemos el DOHS, que es el doble árbol de levas en cabeza. Básicamente es un motor SOHC, pero son dos árboles de leva en cabeza los que lo mantienen en movimiento. Seguimos con las composiciones, que entonces serían: el cigüeñal está compuesto por muñones, puños o alfileres de bancada, muñones, puños o alfileres de biela, manivela, codo o brazo de cigüeñal, contrapesos, extremos de caja de distribución y del amortiguador de vibraciones, extremo del volante de inercia y conductos de lubricación. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo van ubicados. En la parte frontal, donde va el arranque, el inicio, va el extremo de caja de combustión, va la biela, que es la que hace que el cigüeñal haga el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Está el conducción de la lubricación, que va en la parte, puede decirse, superior, donde va la unión de la biela, que es lo que hace. Va el contrapeso, que es lo que hace que la biela mantenga su movimiento giratorio. Está el muñón de biela, que es la unión. Está la bancada, que es la superficie donde va compuesto todo el cigüeñal. Está el muñón de bancada, que es el, por decirlo así, como el estator, se podría decir, pero entonces dividido en varias partes, que es el que permite que el cigüeñal se mueva en forma de biela. Y está el extremo del volante de inercia, que es por donde sale ya el movimiento giratorio que le da la inyección, el movimiento del motor. Cada muñón de biela está formado por dos brazos, en la manivela de brazo cigüeñal o cigüeña. Este muñón de biela y los muñones de bancada giran sobre los cojinetes principales de bancada, los cuales soportan el cigüeñal. Aquí podemos ver cómo va el muñón de biela, la manivela, el muñón de bancada y el apoyo de descanso principal de bancada, que esto es prácticamente un cilindro de combustión. Es la parte donde va colocada el cilindro, que es donde salen los gases, y es lo que mantiene haciendo este movimiento. En esta imagen podemos ver, esta es una bancada pequeña, eso es a lo que me refiero en la imagen de movimiento. Eso es lo que permite que el cigüeñal mantenga haciendo este movimiento. A esto es lo que me refiero cuando decimos que tiene prácticamente un estator, que es la parte que va entre bielas. Este es el pistón del cilindro, por decirlo así, y este es el cigüeñal, ¿sí? La parte ornamental de un cigüeñal. Este viene con dos partes internas, las dos del centro van acopladas
parejas y las dos externas van en sentido contrario, permitiendo así que al momento de la combustión se permita el giro completo de ya el sentido de salida. Entonces tenemos que el número de descansos de bancada puede variar bastante, tal como se ilustra en la figura, como le estaba mostrando. La elección depende ya de las fichas técnicas, económicas, la solución del cigüeñal, apoyos en los externos, cositas así que ya depende del fabricante y para el tipo de motor que se va a utilizar. Tenemos también los detalles de construcción que le estaba diciendo. La misión del cigüeñal está descrita, no es otra más que convertir junto con la biela el movimiento rectilíneo uniforme de un pistón en un movimiento circular para darle potencia y movimiento a un automóvil o al motor que se esté utilizando de una pieza robusta. Entonces los materiales para la construcción es muy variado dependiendo principalmente del tamaño de este y también de factores como la velocidad, la potencia del motor, y por lo anterior las condiciones que debe reunir el material son los siguientes: un límite estático suficiente para transmitir el par motor y soportar los esfuerzos sin requerir dimensiones extraordinarias. Esto requiere más o menos aleaciones de acero muy livianas, porque ya como él va a estar haciendo un movimiento uniforme, si es demasiado pesado la fricción va a dañar, por decirlo así, el motor. Recibe también una gran resistencia a los golpes, combustión para evitar agrietamientos. Como él va a ver, o sea, lo que mueve el cigüeñal es la combustión de los gases, que va a hacer que al momento de la válvula, por decirlo así, hace, por decirlo, es como una explosión, impulsa el pistón hacia arriba, haciendo que el cigüeñal mantenga su movimiento. Entonces, al recibir el impacto, es probable que el cojinete donde va acomodado sufra daños, entonces el material tiene que ser altamente resistente a golpes para evitar que se agriete, así bote estillas y se presenten rayones y daños a los lados de donde va colocado. Un límite de fatiga y coeficiente de amortiguamiento lo más elevado posible para disminuir el efecto de vibraciones, que como va a estar a altas velocidades, entonces es evitar que mantengan en fricción el movimiento y así no se afecten las otras piezas como los anillos, piezas pequeñas que van ubicadas dentro del motor y que por alta vibración se pueden salir y se pueden romper. Un coeficiente de fricción lo más pequeño posible para evitar desgaste excesivo. La fricción es, como les estaba diciendo, el lugar, el tubo donde va colocado el pistón, por decirlo así. Entonces tratar de evitar que se friccione y se desgaste mucho, que es un costo elevado cambiar un árbol de levas de un motor. Los cigüeñales pequeños. Tenemos en los motores medianos el cigüeñal es enterizo de una sola pieza. Este modo de construcción es sin duda alguna de las proporciones de un diseño de motor de mejores características, es de menor precio y menor longitud. Tenemos cigüeñales grandes que ya se utilizan en máquinas industriales, retroexcavadoras, volquetas, para trabajos pesados y de fuerza, por decirlo así. No van a tener mucha velocidad, pero entonces van a hacer la combustión más fuerte y lo que va a dar más potencia al motor a la hora del movimiento. Tenemos también que los esfuerzos el esfuerzo que debe requerir el cigüeñal, entonces debe tener un lingote de recalentado y un martinete, que lo que hace es evitar que a recorrer grandes velocidades, por ejemplo alcanzar un motor 100 km por hora, 80 km por hora, evitar que se recaliente y suceda una fricción y un daño y se pueda estallar el motor o el árbol de levas, que es donde va acomodado todo. Tenemos cigüeñales grandes, que son los motores de mayor dimensión, cuando por dificultades forjado no es posible emplear el método constructivo enterizo, se utiliza el método semiarmado o armado, en cuyo caso el material de las manivelas puede ser de acero forjado, dulce o acero fundido. El material de muñones, ya sea bancada o biela, será de acero forjado, esto por las buenas calidades de maquinado que presenta.
En esta figura podemos ver lo que es un cigüeñal para trabajo pesado, cigüeñal de grandes dimensiones para motores de 6 cilindros. Este cigüeñal, entonces, como podemos ver, es bastante robusto, viene ensamblado, armado parte por parte, por decirlo así, ya que fundir toda una parte es bastante complicado y pues podría crear algunas falencias a la hora de ser montado. La primera de ellas es el método de armado. Consiste en que las manivelas y brazos de los muñones de la biela y los muñones de bancada se forjan por separado para ser ensamblados posteriormente en caliente. Esta construcción solo es aconsejable cuando la carrera del motor es mayor en relación con el diámetro de los muñones. ¿Sí? Tenemos también el semiarmado, que tiene aplicación en motores de menor tamaño, por ejemplo los de agrícola, que les decía en la parte principal de esa exposición, y ya serían en motores pequeñitos, por decirlo, en una moto, por decirlo así, una moto de cilindraje 100, que el cigüeñal es pequeño, es bastante pequeño y no está diseñado para alcanzar grandes velocidades ni superar grandes fricciones, aunque es de mucha potencia y de gran fuerza. Tenemos el trabajo del cigüeñal. Se encarga de transmitir eh, todo el esfuerzo útil producido por la combustión al exterior. Este recibe los embates de cada combustión y por necesidad de funcionamiento trabaja intensivamente bajo todas las formas posibles de torsión, flexión, cortadura y vibración. Por lo mismo y para evitar que los motores tengan tamaños exagerados, resulta con formas muy variadas y adaptables en la disposición de apoyos de bancada. Lo que le estaba diciendo en la sección de motores SB, OCHB, esos tipos de motores en ese sentido varían los estándares de diseño y ensamblaje de los cigüeñales. Ya por último tenemos las conclusiones. Entonces, por lo general, esto es lo que sucede cuando un cigüeñal queda mal armado o presenta ya daños por fricción o por pequeñas partes que se zafan, se desprenden, causan estas ranuras que por lo general vienen siendo ya problemas bastante graves, que empiezan a abrirse en grietas. Empieza muy levemente, como podemos ver en esta imagen, ya después esa grieta va soltando más estillas, más esquirlas, y al momento de la fricción, del movimiento del pistón por el cigüeñal, va generando más rotura, va abriéndose más la grieta, y lo que genera un daño en todo el árbol de levas y pistones del motor. Entonces los cigüeñales necesitan y tienen un cuidado exclusivo, ya que están sometidos a grandes esfuerzos flexotorsionales periódicos. Por lo tanto se debe evitar que exista la mínima distorsión de su estructura, ya que en un pequeño descuido u omisión de una simple calibración puede traer graves consecuencias a la vida de máquina, ocasionando hasta la paralización de la nave, que implica elevadísimos costos para los armados. Además, el juicio de muchos expertos solo que revisten un material importante para el buen funcionamiento de los motores propulsores, cualquiera sea su tipo, forma o tamaño. Es por este motivo que se exige que los estándares de armado y de calidad sean bastante altos. Entonces, en eso prácticamente es la parte pequeñita que estoy exponiendo en esta sección. Esta es la parte que encontré. Le pido disculpas, entonces aquí está el juicio. Muchas gracias.